la manera de ser limpiado nuestro pecado y recibimos a Cristo. Y la Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado. Amén, eso dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es lo que Dios hace con nosotros. Pero luego Dios muestra a Isaías una segunda cosa. Dios le muestra que hay un lugar en el ministerio para él. Ya en el versículo 8, todo esto fue con Isaías, pero luego parece que Isaías está a un lado y Dios está ahí hablando a otro lado. Y dice el verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No es con Isaías. Dios está diciendo: ¿a quién envío? Hay una necesidad en el mundo. Hay que predicar la palabra, hay que llevar el mensaje. ¿A quién envío? ¿Quién va a ir? Entonces dije yo, dice Isaías, ¿ve? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Me limpió, me rescató y ahora aquí estoy. Envíame a mí, hermanos. Yo no sé cómo usted aceptó a Cristo, amado hermano, un día. ¿Cómo se convirtió a Cristo? Pero yo le voy a contar cómo fue que yo me convertí a Cristo. Éramos 3 hermanos. El hermano mayor es comerciante, es un buen creyente, está sirviendo al Señor. El hermano de en medio era pastor. Bueno, en aquel entonces había aceptado a Cristo, no era pastor, pero murió ya. Era 2 años mayor que yo, murió de leucemia. Siendo pastor, era el pastor de una iglesia. Predicaba sentado porque ya no podía pararse, estaba muriendo y murió. El Señor lo llamó. Y el menor de los 3 soy yo. Y era el menor, pero el que se hundió más en la pecaminosidad e indiferencia. Era muy jovencito, joven, unos 14 años, 15 años. Pero ya desde esa edad yo daba clases de karate en un gimnasio. A mí me encantaba eso. Y recuerdo, hermanos, que mi hermano ya era miembro de la iglesia. Él era de los jóvenes de la iglesia y me invitaba a la iglesia, pero yo decía: no, eso de ser evangélico no es conmigo. Los evangélicos es gente débil, gente que yo no soy eso. Yo soy fuerte, es lo que yo pensaba, ¿no? Y así es que a mí no me gusta eso. Y un día yo fui a la iglesia para invitar a mi hermano mayor, porque yo era el menor, a comer. Yo llevaba mi chumpa de cuero, era un lugar de El Salvador que hace frío. Llevaba mi chumpa de cuero y mi cajetilla de cigarro de esa edad. Ya tenía una cajilla de cigarros, mi bolsa. No lo digo con orgullo, eso es vergonzoso, pero es la verdad. Y fui para la iglesia y yo no quiero nada de Cristo ni de la iglesia, yo solo quiero invitar a comer a mi hermano. Entonces me senté atrás y llegué que ya han empezado, porque yo solo quiero invitar a mi hermano, nada quiero yo de los evangélicos. Pero cuando llegué están cantando todavía y yo estoy sentado mirando todos y criticando todos, cómo abría la boca al otro, cómo le hacía al otro, y yo estoy ahí solamente, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Antes Dios ya me había llamado y yo ni conocía a Dios. Y sentado ahí pasó el pastor y comenzó a predicar. Y el pastor comenzó a enseñar cómo Cristo había sanado enfermos y había vivido en este mundo santamente y todo lo que había hecho. Y yo estaba oyendo todo lo de Cristo. Y luego dijo el pastor cómo la gente, en lugar de agradecer, tomó a Cristo y lo llevó hasta la muerte. Y él enseñó cómo lo llevaron del huerto de Getsemaní y cómo los soldados le pegaban en el rostro. Los soldados romanos, hombres grandes y puños grandes, golpeaban el rostro de Cristo y decían: profetiza, ¿quién te pegó? Y le daban de latigazos y rompían su piel. Y yo estaba sentado ahí y cada vez que él iba contando, mi cólera iba subiendo. Yo decía: bárbaros, Cristo era bueno.
Y lo que ellos hicieron, los que mataron a Cristo merecen el infierno, pensaba yo. Lo triste es que el pastor después dijo, a Cristo no lo mataron los romanos ni los judíos, tú lo has matado con tus pecados. Cristo murió por tus pecados. Tú eres el causante de que el Hijo de Dios haya sido golpeado y escupido y matado. Tú tienes la culpa. Tú mereces el infierno. Por primera vez en mi vida, yo comprendí que merecía el infierno. Comprendí que estaba perdido. No sabía qué hacer. Y el pastor siguió hablando, y yo estoy ahí sin saber qué hacer. Yo acabo de decir con mi propio pensamiento de que los que hicieron eso merecen el infierno, y yo soy el culpable. Señor, merezco el infierno. Señor, lo siento, no sabía, perdóname. Estaba sentado ahí oyendo, y luego el pastor viene y hace el llamado. Y el pastor dice, mira hermano, mira joven, mira señora, mira señorita, hablando a todos. Es cierto que tú eres culpable, es cierto que eres pecador, pero Él te ama. Y Él lo hizo por ti porque te ama. Si tú te arrepientes y crees en Él, Él quiere hacerte tu hijo y darte vida eterna y llevarte a vivir con Él al cielo un día. Solo cree, recibe a Cristo en tu corazón. Y yo cerré mis ojos, pero no para orar, sino porque no quiero que me estén diciendo nada. Yo no quiero recibir a Cristo. Y sigue diciendo, yo me tapé la cabeza y me agaché, y yo no quiero oírlo ya ese hombre lo que está diciendo. En mis planes no está ser evangélico. No quiero. Siguió hablando. Y yo dije, no, esto que siento aquí es táctica de estos evangélicos. Cuando pase todo el culto, esto se me va a quitar. Así es que me voy a endurecer y va a pasar esto. Y terminó el culto y yo no acepté a Cristo. Pero eso no se me quitó. Así es que después del culto fui a la oficina del pastor. Y yo llegué, el pastor me conocía a mi hermano, sabía que yo era rebelde. Así es que yo llegué a la oficina del pastor y le dije, predicador, porque él es un predicador, no es mi pastor. Predicador, dije yo. Así siento en mi corazón. ¿Qué es eso? El pastor estaba trabajando, haciendo en la oficina algo así parado, se dio vuelta, me miró y dijo, mire joven, lo que usted siente en su corazón es el trato de Dios con usted en este momento. A pesar de lo que usted es, me dijo él, Dios quiere salvarlo. Y Dios habla a su corazón y trata de convencerlo. Yo dije, ¿qué hago? Y él dijo, mire joven, haga una de dos. Si quiere, dobléguese, abre su corazón y reciba la gracia de Dios y sea salvo. Y si no, endurezcase y váyase al infierno, dijo él. Y dio la vuelta y siguió trabajando. Porque yo me lo merecía porque yo era duro. Así es que me quedé parado y él me dio la espalda. Y dije para afuera, y hacia afuera vi una banca. Y ahí me hinqué yo. Y ahí dije yo, Señor, si quieres salvarme, por favor sálveme, porque nadie va a hacerlo. Señor, ayúdame, por favor, sálvame. Si me amas, como dices, sálvame. Yo soy malo, pero si tú tratas conmigo. Y hermanos, yo recuerdo que oré, cuando ya me levanté de orar, el pastor ya estaba ahí a la par mía. Y ya el pastor ya había llegado. Así fue el llamado, así fue cuando acepté a Cristo. Fue un momento, Dios trató conmigo, luego pasó el tiempo y luego Dios comenzó a hablar a mi corazón hasta el día bendito en que Dios me llamó al ministerio. Y no solo me salvó, no que trató conmigo y me puso en el ministerio. Y esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es lo que ha hecho con estos hombres y con cualquiera que está en el ministerio verdaderamente hoy. Y es lo que Dios está haciendo con algunos aquí. Dios los ha salvado.
Y ahora Dios está tratando con sus vidas para que se entreguen al ministerio y les sirvan. Pero esto, hermanos, es algo personal. Uno debe de hacerlo. Si usted no ha aceptado a Cristo, mire, nadie más puede responder que usted. Si usted está siendo llamado al ministerio, Dios le está comunicando, nadie más va a responder. Solamente usted puede hacerlo. De ahí nadie. Quiero decirles, hermanos, de que hay crisis en el momento de aceptar el llamado. Tal vez alcanzo a que miremos este punto. Hay crisis. En el momento que se nos comunica el llamado, hay crisis en nosotros para aceptar este llamado. Una de las crisis, hermanos, que enfrentan aquellos que reciben la comunicación del llamado es la falta de fe, en primer lugar. La falta de fe. Sin fe, hermanos, no podemos dar un solo paso en el servicio del Señor. Porque la fe es la certeza y la convicción. Amén. Y si uno no tiene fe, uno dice, pero ¿qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a comer? ¿Pero será que yo voy a poder hacer la obra? ¿Será que...? Y uno empieza a verse a uno mismo y a ver sus debilidades, sus defectos y un montón de cosas. Sus necesidades. Aceptar al llamado. Así como aceptamos a Cristo para ser salvos por fe, ejercemos la misma fe para aceptar el llamado de Dios al ministerio. Por fe, hermanos, por fe. Lo hacemos por fe. Es la fe la que nos hace adorar, la que nos hace caminar en la dirección correcta, es la fe. Es la fe la que nos hace trabajar, la que nos hace obedecer, la que nos hace comenzar proyectos, hermanos, como este templo. Es la fe. Cuando empezamos un proyecto, uno dice, vamos allá y comenzamos una iglesia. ¿Qué va a ser? Dice, allí la gente es dura, ahí no va a haber nada. Hermano, empezamos este templo. ¿Y de dónde está la plata? Dice, en verdad no hay. Juramos, el Señor va a dar. Miren, ¿sabe por qué hay este templo? Porque hubo gente con visión y con fe. ¿Ven? Es fe. Es fe. Cuando alguien viene ya está hecho, dice, no, es que lo han hecho porque tienen plata. No, yo le aseguro que cuando lo empezaron no tenían plata. No había. La fe. Por fe aceptamos el llamado. Por fe nos mantenemos en el ministerio. Hay un montón de ejemplos en la Biblia y todos estos ejemplos de personas en la palabra de Dios, hermanos, tuvieron que ejercer fe. Hay cosas que experimentamos, hermanos míos, y que no significa que nuestro llamado no sea genuino. Y yo quiero llevarles a eso. Nosotros experimentamos algunas cosas en nuestra vida, hermanos, y eso no significa que nuestro llamado no sea genuino. Y vamos a verlas un poco más adelante. Pero estamos viendo las crisis, la falta de fe. Nos hace pensar que no tenemos lo suficiente. Otra crisis por la cual muchos son estorbados para aceptar el llamado es el afán de la vida, hermanos. Amén. El afán de la vida. Dios nos llama, pero y las deudas y los hijos y qué voy a hacer no, voy a aceptar el llamado, pero cuando los hijos ya salgan de la universidad, cuando ya me jubile. Cuando se jubile, ¿para qué va a aceptar llamados? Va a estar viejito. ¿Verdad que no? Es ahora, hermanos. Pero el afán de la vida y las cosas y esto de allá, eso nos impide. Aceptamos el llamado a pesar de todas esas crisis, hermanos. Yo le aseguro que los que hoy están en el ministerio pensaron todo esto. Tuvieron que pasar por estas crisis. Otro, hermanos, es el no entender la grandeza que implica el haber sido llamados. Solo piensa, hermano mío, que de los miles y miles y miles de seres humanos, Dios lo está llamando a usted para el ministerio. Esta es una honra. Otra crisis, hermanos, que enfrentamos los que somos llamados al ministerio es el tener una mala organización de las prioridades. Pensamos que hay algo mejor que el llamado al ministerio.
Pensamos que no es tan grande esto de ser llamado. Y ahí estamos con